Muy buenas noches, bienvenidos a esta hermosa jornada de Hoja Negra. Hoy contamos con un invitado y con un especial también muy chévere, enfocado en el género también de terror. Y bueno, para entrarnos un poco más a conocer a nuestro invitado, le damos la bienvenida a Manuel Raya y a cada una de las personas que se conectan bajo este árbol de hojas negras. Bienvenidos, bienvenido Manuel. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Un gusto estar aquí en tu espacio para conversar un poco de literatura, ¿no? De todo lo que viene ocurriendo también, ¿por qué no? En nuestro mundo, ¿no? Somos de países hermanos como Colombia y Perú y bueno, vamos a presentar este libro, ¿no? Los miedos del mundo. Muchas gracias por la invitación. Vale, entonces vamos a conocer un poco a Manuel Raya. Manuel Raya es un escritor peruano de novela y relatos, es economista de la Universidad Nacional del Callao y abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene 4 libros publicados: Mundo Inmundo, El tiempo y la destrucción, El origen del miedo y Los miedos del mundo. Este último, publicado por la editorial colombiana Higuera Editores, ha quedado finalista en diversos certámenes literarios en la categoría de cuento, realizador de diversos talleres literarios, ha estado presente en diversas ferias del libro en todo Perú, y quien les habla, Juan Andrés Gutiérrez, docente de artes plásticas, especialista en gerencia de instituciones educativas, psicólogo, escritor, poeta y gestor cultural. Entonces vamos a hablar un poco con Manuel. Y Manuel, cuéntanos cómo comienza esa exploración, bueno, en la literatura, con todo lo que tiene que ver con tus obras. Muy bien, bueno, esa exploración nace, ¿no? Ese deseo de poder escribir leyendo. Y empecé justamente a leer a Julio Ramón Ribeiro, este gran cuentista peruano, que a través de sus palabras, a través de las historias, retrataba, ¿no? A esas personas que no tienen voz, a los vagabundos, a esas personas sin suerte, a los marginales. Es así que uno decide convertirse en escritor, ¿no? Al ver que eso que lees en los libros, ¿no? Que encuentras en las páginas de un libro, ves que se contrasta con la realidad. Uno sale a la calle, ve esos personajes y dice, ¿por qué no? Esto también puedo hacerlo yo. Y bueno, Charlie Bukowski, también otro de mis grandes maestros literarios, eh, bueno, fue el detonante ya para poder dedicarme a escribir, y es por eso también que los títulos que le pongo a mis libros van por ese camino, ¿no? Ese camino también de mucha fuerza que se realiza, ¿no? En este caso a través de la literatura. Vale, bueno, Manuel, hablemos también un poco de esas ventajas que le encuentras, de pronto este realismo urbano, también de pronto fusionado con el terror. ¿Qué oportunidades como novelista evidencias en estos géneros? Bueno, antes que nada quisiera agradecer, ¿no? A todos los amigos que se van conectando a la transmisión. Y bueno, estos géneros para mí, la verdad que me permiten, ¿no? Me permiten expresarme en el mayor sentido. Porque si yo tuviera que escribir poesía, tal vez, ¿no? O otros géneros, romanticismo, no podría expresar de la forma como lo hago, ¿no? El tema de lo que yo veo, ¿no? De lo que he leído también. Hay escritores que son poco conocidos, como Rubén Fonseca, por ejemplo, este gran escritor brasileño, ¿no? Que escribe novela policial, escribe sobre los marginales. Y creo yo que este es el tema central, ¿no? El eje en el que se basa, bueno, la mayor parte de mis libros, ¿no? Tengo también, aparte, una novela de ciencia ficción, pero el eje central de la novela que yo retrato es, bueno, lo que sucede en nuestros países, justamente también con el tema de la corrupción, el tema de miedo, ¿no? Muchos tenemos miedos, y básicamente eso es lo que abarca, ¿no? En mis novelas. Vale, hablemos también un poco de,
de cómo observas de pronto este realismo urbano, este realismo decadente, por decirlo así, también el género de terror, observándolo desde los lectores peruanos y latinoamericanos. ¿Y crees que, pues, no sé, esta visión también de la literatura cuenta con el apoyo suficiente? Bueno, has hecho una pregunta importante, ¿no? En mi país, por ejemplo, hay una institución cultural que se encarga de brindar estímulos económicos, en este caso a los escritores, ¿no? Y muchos de esos estímulos están dirigidos a escritores de literatura infantil, ¿no? Sin embargo, en el tema de terror o en el tema de este aspecto marginal, ¿no?, de la literatura, no es tan, digamos, incentivada, ¿no?, en nuestros países. Yo creo que por una sencilla razón, porque este tipo de literatura incomoda al sistema, incomoda a los gobiernos, ¿no? Ya que, como bien lo dice un amigo, ¿no?, un gran amigo, un abogado que tengo, Carlos Peña, a quien le envío saludos, él dice que, bueno, a los gobernantes le gusta de que la población sea bruta, ¿no?, que la población no lea, porque una persona que no lee es una persona que no va a protestar, no va a reclamar sus derechos. Justamente por eso no se apoya este tipo de literatura. Sin embargo, en Europa, ¿no?, en países como España, justamente donde va a ser publicado este libro, Los miedos del mundo, ¿no?, sí se apoya este tipo de literatura, underground, marginal, antisistema, contestataria, rebelde, contracultural. La denominan de diversas formas para tratar de opacarla, pero es una literatura que permite, ¿no?, poder, digamos, brindar mucha fuerza con las historias y brindar sobre todo la honestidad, ¿no?, que tiene un escritor por dentro, como lo hizo Charles Bukowski también. Claro, y también hay que entender que pues no hay qué referente tenemos de nuestra realidad, ¿no? Si vivimos con violencia, muertes, noticias totalmente trágicas, ¿no? No de nuestra realidad creo que es la novela o el cuento de terror mejor fabricado. Pero Manuel, para de pronto que las personas que nos están observando, que te escuchan en este momento, conozcan más a fondo tu obra, me gustaría que leyeras algo, de pronto unos fragmentos que nos impacten y que dejen a las personas marcadas esta noche. Claro que sí, con mucho gusto, Juan Andrés, ¿no?, para todos los amigos de Hoja Negra Oficial. Justamente voy a leer aquí un extracto de este libro de cuentos, Los miedos del mundo, un libro que se editó y publicó en Colombia, ¿no?, en Bogotá, en Perú también pueden conseguir el libro de manera física, ¿no?, y muy pronto en Barcelona, en España. Bueno, quiero leerles entonces, a ver, este pequeño extracto. Por acá lo tenemos, a ver, un momento. Ya. Aullidos de tinta roja, se titula el cuento. En mi ciudad hay muchos perros. Cada vez que llueve, los perros se esconden, pero la señal de sus olores quedan al amanecer. Es por ello que en invierno uno convive con el aroma a piel de perro mojado. Te acostumbras a formarlo parte de tu respiración. Te envuelve, te reafirma que vives en una ciudad donde cada vez que te vas a laburar, cada vez que sales a dejar tu libertad por un poco de dinero. Y es precisamente así como funciona la vida, esa que te enseñaron desde pequeño, esa que no pudiste enseñar a tu perro. No basta con ser perro, abeja, pájaro u otro animal para ser libre. Hasta ellos son esclavos, pero viven la más absoluta libertad, la de no pensar que son esclavos. Tú piensas, si no, no estarías leyendo estas líneas o escuchándolas. A menudo, siempre suelo revalorar mi libertad. A diario me cruzo con una variedad de perros, desde el pequinés dócil y coqueto hasta el más grande y bravucón sin raza. Había olvidado decir que hasta los animales se contagian de los humanos, y es así que nos transmiten sus frustraciones, furias, tristezas y demás emociones que bien nos comparten con una mordida bien certera o un saludo de saltos y cola. Mi esclavitud consiste en dedicarle 8 horas durante 5 días a la semana a algo
que no amo hacer. Bueno, ahí es un pequeño extracto, ¿no? De este cuento, que es una crítica a la sociedad, al sistema. Si deseas, puedes compartirnos de otro libro, si tienes en este momento, otro, me Por parece muy supuesto, chévere. por supuesto. Aquí tenemos el libro El origen del miedo, ¿no? Un libro de cuentos de terror que, al igual que el otro libro de cuentos, Mundo Inmundo, estos dos libros de cuentos, tanto de terror como de cuentos urbanos y marginales, dan como nacimiento los miedos del mundo. Ahora les voy a leer un pequeño extracto, ¿no? De uno de los cuentos de terror, justamente. Se titula Los objetos malditos. Son muy pocas las personas que saben de la existencia de ciertos objetos malditos y que hay coleccionistas que los buscan y que entre ellos yo soy uno de sus más audaces aficionados. En el mundo existe una excéntrica fascinación por esos objetos sagrados y misteriosos. En aquella lista tétrica hay zapatos, máscaras, relojes, lanzas, juguetes, libros, autos y hasta casas a las que se las atribuye estar malditas. Y por esa razón tienen un enigma y una atracción especial para el que los posee. En total, son 666 los que llevan consigo una aura negra, llena de misterio, terror y maldición. Y están dispersas por el mundo, los cuales solo se pueden hallar en 7 países. Esas reliquias execradas se caracterizan por sus simbologías y sellos de animales. También tienen figuras, códigos y letras con formas humanas. Se dice que 333 de estos objetos se encuentran en Estados Unidos, 222 en Alemania, 33 en Rusia, 33 en Italia, 22 en Japón, 22 en Inglaterra y solo uno se puede hallar en Perú. Un pequeño también inicio, ¿no?, del cuento que continúa, ¿no?, con más páginas, por supuesto. Claro, hablamos del miedo y pues hablando o reconociendo el miedo, es una emoción primaria, ¿cierto? Y podríamos decir que es un mecanismo de defensa pues, ante situaciones de peligro. Manuel, ¿cómo te conectaste con el miedo? ¿Cómo empieza a aparecer el miedo en tus obras y cómo es esa conexión desde tu yo escritor? Bueno, esto del mío te contaré que nace a veces por leer a ciertos autores, ¿no? Como Stephen King, como Edgar Allan Poe, entre otros, ¿no? Lovecraft también. Pero a veces son los sueños, esas pesadillas que nos persiguen, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Y a veces, para librarnos de esas pesadillas, de esos pensamientos, necesitamos escribir, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Es así que en algún momento de mi vida también uno de los editores confió, ¿no?, un poco en mi persona y me dijo, me encargó que escribiera unas historias de terror para un libro que quería publicar, ¿no?, acá en Lima, en Perú. Y bueno, tuve que, ya tenía, ¿no?, toda esa materia prima con las pesadillas, con las lecturas, y fue así que decidí desenvolverlo, ¿no?, a través de las historias que plasmé luego en un libro. Ahora también tenemos mucho material con el tema de la pandemia, de este coronavirus, que en realidad también ha generado mucho miedo. Es por eso que para no sentir más miedo, ¿no?, o no sé si esa sea la palabra correcta, he decidido no ver la televisión, ¿no? Cada vez que prendo la televisión y trato, y bueno, ponen algunas noticias como esta del coronavirus, bueno, simplemente cambio de canal o apago la televisión, ¿no? Porque en realidad, desde que no veo estas noticias, que ya son varios meses, ¿no?, me siento muy bien, ¿no?, con muchas ganas de querer seguir vendiendo los libros en las calles, ¿no?, difundiendo la literatura que tanto me apasiona. Bien, hablabas de sueño y recordé a un autor que me gusta muchísimo del género de terror y es Cliff Barker. Por acá lo tengo. Barker es autor y es productor de la saga Hellraiser.
preciso, este libro es de una editorial, Hermida Editores, traído de Perú. Entonces me acuerdo porque él pensaba igual, él decía que él empezó a escribir porque sus sueños lo perturbaban mucho y él plasmaba sus sueños de niño y plasmaba era monstruos, ¿sí? Eran cosas horripilantes. Empieza también ahí, creo que la construcción de una buena obra como es Cliff Barker. Pero para seguir hablando un poco del terror, hablemos un poco de qué autores. Hablabas un poco de Stephen King, también de Poe, pero qué autores. Sabemos que cada escritor, cada poeta tiene una gama de autores en un abanico muy amplio. ¿Qué autores han marcado tu obra de forma definitiva? Y háblanos de uno solo que tú digas, es el más que ha dado una pauta a mi obra. Muy bien. Si tuviera que quedarme con un solo autor, voy a reconocer entonces a este escritor, ¿no? Mira, para mí, el más grande escritor que ha tenido Bolivia, ¿no? Justamente les mando un saludo a los amigos que nos están viendo desde Bolivia, es Víctor Hugo Vizcarra. Es un escritor que yo le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Que reconozcan a este gran escritor. Pocos lo conocen, ¿no? Es considerado el Charles Bukowski boliviano. ¿Por qué? Porque es un escritor, bueno, ya falleció, ¿no? Es un escritor que escribía, digamos, como esa persona de la calle, tal vez, como el delincuente, como alguien común y corriente, como una persona. Uno puede ver una persona que está caminando por la calle y no sabe si esa persona es escritor. Víctor Hugo Vizcarra escribía desde un yo profundo. Él vivía en las calles, ¿no? Era un tipo alcohólico, al igual que Charles Bukowski, pero sin embargo, cuando tú lees, ¿no?, algunas líneas de sus libros, encuentras mucha melancolía, mucho amor, y en una sola frase, él te puede dar un disparo al corazón, ¿no? Te queda así, perturbando la mente. Por eso, Víctor Hugo Vizcarra, para mí, creo que es uno de los más grandes escritores, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Recomiendo a los amigos que nos ven leer sus libros, y estoy seguro que van a salir de manera distinta. Van a ser otros, ¿no?, luego de leer a este gran autor boliviano. Claro, yo también voy a leerlo, voy a seguir tu recomendación. Ahora en este momento nos saludan diversas personas desde Bogotá, desde Barcelona, desde Perú. Les agradecemos el que estén siguiéndonos, estén conectados. Recuerden que también pueden hacer preguntas por la sección de comentarios y pues yo le hago la pregunta también a Manuel, si ustedes están interesados en saber pues algo, quieren conocer algo. Manuel, pero hablando un poco de la producción del libro, nos hablabas hace poco también de la industria editorial. Sabemos que estar amparados o apadrinados por estos gigantes de la industria editorial es complicadísimo. ¿Cómo empieza tu trayecto con la autopublicación y con esa publicación independiente? ¿Cómo es ese proceso? Y también que nos quede una enseñanza a las personas de pronto que nos escuchan, porque a veces se conectan muchos jóvenes que dicen, hey, yo acá no puedo publicar, tengo sueño de ser escritor, poeta, pero mi libro, ¿dónde? ¿Sí? Háblanos un poco de eso. Muy bien, interesante la pregunta. También enviar saludos. Acabo de ver que nos está viendo Jordi Matamoros, un gran amigo, ¿no? Es uno de los editores, que justamente es responsable de este libro, que va a salir en Barcelona, en España, ¿no? Justamente está su comentario. Saludos para ti, Jordi, amigo mío. En España ya son más de la 1 de la mañana, ¿no? Es bastante tarde. El libro es Los miedos del mundo, ¿no? Gracias a Terra Ignota Ediciones. Aquí podemos verlo, ¿no? Muy bien. Este libro sale ya dentro de poco. Solamente es cuestión de semanas, ¿no? De días, ¿no? Es importante que un escritor empiece participando, ¿no?, antes de publicar, en algunos concursos literarios. Yo lo he hecho. Te comento que antes de publicar yo participé en este famoso gran concurso internacional, el premio Minotauro de novela de España, ¿no? Lo hice con mucho entusiasmo. Creo que cuando uno quiere empezar con la literatura o a publicar su primer libro, hay muchas personas, ¿no?, que lo van a hacer desde el lado personal, porque quieren publicarlo, tienen en mente hacerlo, pero hay otras personas que le toman pasión a este trabajo. Si tú eres de esas personas que le tomas pasión a las cosas que haces y quieres ser escritor, escritora, yo estoy seguro de que te va a ir muy bien si tienes en primer lugar esa pasión. Así que no te deprimas, no te sientas triste si, bueno, participas en algún concurso.
y no resultas ganador. Para eso hay también concursos pequeños. Yo he participado en algunos de ellos en España y la verdad que resultó satisfactorio para mí poder figurar entre menciones honrosas, finalista, ¿no? De pequeños premios monetarios, ¿no? 50 euros, 300 euros tal vez. Digo pequeños porque hay premios enormes, ¿no? De 5.000 euros, de 50.000 euros. Y uno encuentra concursos, bueno, diversos concursos cada cierto tiempo. Tú tienes que escoger los concursos que se acomoden más a ti. Por ejemplo, yo escribo cuentos, entonces participo en los concursos de cuentos. Ahora, hay que respetar las reglas también, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de palabras, los plazos, en fin, todo ello. Y el tema de la autopublicación sale también cuando en una ocasión, te comento, Juan Andrés, me estafaron a mí y a otros escritores. Nos estafaron a todos. Este escritor peruano, no voy a decir su nombre, pero bueno, yo le decía Jorgito, ¿no? Entre comillas, Jorgito el estafador, ¿no? Nos enseñó una lección a todos, los que queríamos dedicarnos a la literatura, ¿no? A no creer fácilmente en lo que nos dicen a veces ciertas editoriales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Para participar o sacar nuestros libros, publicar nuestro primer libro, tenemos que ver, en primer lugar, la trayectoria de la editorial, ¿no? Si es seria esta empresa, también a qué autores ha publicado, ¿no? Si ha publicado diversos autores que ya son conocidos, que poco a poco van ganando terreno en el espacio literario, qué mejor que confiar en esa editorial. Los autores lo dicen, son su mayor carta de presentación. Por eso yo recomiendo en Colombia, si quieres publicar tu libro, que lo hagas a través de la editorial que podemos ver aquí a continuación, ¿no? Que es Higuera Editores, de David Higuera, justamente Editores, un amigo colombiano que me abrió las puertas de Colombia. Y si quieren hacer lo mismo en España, ¿no? Pueden hacerlo con Terra Ignota Ediciones. Les envío un fuerte abrazo a todo el equipo de esta gran editorial que aquí podemos ver ya la portada, ¿no? Que está a punto de ser publicado este libro. Y pueden comprar este libro y, bueno, y demás publicaciones entrando a la página web de Terra Ignota Ediciones. Podrán encontrar un catálogo diverso, ¿no? En fin. Y bueno, ya para terminar con el tema que cuando nos estafaron a diversos escritores, ¿no? Porque fuimos tal vez ingenuos, porque estábamos empezando, ya con el tiempo, cuando uno va publicando sus primeros libros, tienes que costear, ¿no? Tienes que evaluar los costos de las editoriales. En mi país, publicar un libro aproximadamente, ¿no? De 1.000 ejemplares, tiene un costo de unos 1.000 a 1.500 dólares, un valor aproximado, ¿no? Sacar 1.000 ejemplares, entre 1.000 a 1.500 dólares. En otros países como Chile, ¿no? O como Uruguay, el costo es demasiado alto, pero esto se debe a diversos factores, ¿no? De precios, el tema logístico. Así que si por ahí alguien tiene una pregunta con respecto a esto, sería genial, porque yo me he encargado, como escritor también que soy independiente, de evaluar un poco esos temas de los costos, de evaluar también con qué editorial poder publicar los libros, y felizmente, bueno, el hecho de haber pasado por algo penoso, ¿no? Para un escritor, el hecho de ser estafado de alguna manera, posteriormente me llevó a publicar con grandes editoriales como Higuera Editores de Colombia y Terra Ignota Ediciones de Barcelona, España. Bien, sí, bueno, complejo el tema de la estafa. Sabemos que también hay personas que en todo medio, ¿no? Hay personas que son muy serias, que tienen un trabajo ya reconocido y otras que no, ¿no? Pero por eso, como nos dice Manuel, tenemos que observar bien, reconocer la trayectoria de la editorial y de las gestiones que se están haciendo referente a las publicaciones de los libros. Manuel, regálanos otros fragmentos, ¿no? De los libros, unos fragmentos así bien impactantes. Bien, claro que sí, con mucho gusto aquí vamos a compartir. Bien chéveres, como decimos en Colombia. Bien bacanos, como dicen. Bien bacano. Bien berracos también le dicen. Bien berracos, sí, también. Aquí tenemos... Sí, sí, allá en Colombia, la verdad que la pasé muy bien, espero regresar pronto. Es uno de los países, bueno, es el primer país que he visitado, pero yo desde que vi ese país me quedé bastante asombrado, ¿no? Por un país tan grande, ¿no? Por los espacios que tienen, y grande en todo sentido, desde los chicos que preguntan, participan en los colegios. En mi país no pasa eso, los peruanos son un poco tímidos, somos bastante amigables, pero los chicos, ¿no? Son un poco tímidos, y eso parte de casa,
¿no? Porque los padres a veces no se acercan mucho a los hijos, justamente porque somos países en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollados, ¿no? Donde las personas se dedican más tiempo al trabajo que a la familia. En países como de Europa, ¿no? Como España, Inglaterra, Alemania, sobre todo estos países industrializados, ellos tienen más tiempo, ¿no? Para pasarlo con la familia, justamente también por ese nivel económico, ¿no? Que tienen. El cuento se titula Lima y los gallinazos, ¿no? Es un cuento en homenaje a Julio Ramón Ribeiro. Estoy arriba, no tan arriba, debajo del cielo. Desde este punto diviso todas las esquinas. Puedo ver el jirón de la Unión, otrora calle llena de literatura, poetas consagrados y otros seres olvidados. Esta calle es cruel y es invadida de ambulantes por las noches y en las mañanas por tatuadores, estudiantes, familias, estafadores, proxenetas y cientos de comerciantes. Estas calles imitan perfectamente a una serpiente y cobija los pasos de cientos de personas, algunos sin alma, otros con y sin sueños. Todos van caminando con algunas monedas en los bolsillos, réplica del istmo en que vivimos, ese cruel y desalmado sistema consumista. Esta es mi ciudad, que poco a poco va llegando al final de su metamorfosis. Bien, Manuel, muchas gracias. Manuel, también me salta en este momento, me salta una pregunta y es, hablamos un poco también de esa diferencia de pronto entre Europa, Latinoamérica, tenemos pues, unos contextos totalmente abismales, ¿no? Diferentes. ¿Cómo ves ahorita de pronto se apagó el micrófono? En Colombia tenemos un 2% de una tasa de lectura. Las personas leen más o menos 2 libros al año. ¿Cómo ves tú también en Perú, que, bueno, en Latinoamérica, que no somos un continente lector? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo afecta? De pronto, ¿cómo te ha afectado? No sé cómo ves esto en la juventud. Bueno, la cuarentena sí ha afectado un poco, pero déjame decirte de que cuando se levantó un poco la cuarentena, ¿no? En la primera etapa en Perú, aproximadamente en septiembre, octubre aproximadamente del año pasado, eh, las ventas de los libros, bueno, en este caso también las personas solicitaban muchos libros, las ventas se incrementaron, ¿no? Yo creo que en un 200, 300% se estaba vendiendo como nunca los libros. ¿Por qué? Porque las personas, ¿no? Que estaban confinadas, que estaban en casa respetando estas medidas sanitarias, se dieron cuenta de que la literatura, el cine, el arte en general debe ser valorado, porque ¿qué haces tú cuando te encuentras en tu casa? ¿No? Confinado. Pasas tiempo con la familia, sí, pero también quieres ver una buena película, quieres leer un buen libro, ¿no? Y es ahí donde nace la posibilidad de comprar libros. Y bueno, aquí en Perú, felizmente, las personas se acercaban mucho a los libros, solicitaban los libros, ¿no? También en Colombia, algunos amigos que, bueno, David pudo, digamos, compartir los libros de la editorial. Y bueno, la verdad que el año pasado también publiqué este libro, ¿no? Piratas y Dragones, un libro que debo comentar, lo envié a un concurso para una institución cultural de mi país, no resultó ganador para ser publicado y bueno, decidí publicarlo por mi cuenta propia, ¿no? Con algunos ahorros de la venta de los libros y fue así de que la verdad tuvo bastante expectativa, ¿no? Y bueno, yo no creo tanto, ¿no? En esas políticas de ayuda a los escritores. Hay un escritor consagrado ya, me refiero a Pedro Novoa, que falleció, ¿no? Hace poco y estuvo pidiendo ayuda prácticamente como si estuviera mendigando algo, ¿no? Alguien que tuvo mucho talento, ¿no? Que en paz descanse y que la verdad no le hicieron caso, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas instituciones culturales? No menciono nombres, pero ya los amigos se darán cuenta, ¿no? Las instituciones culturales, entre comillas, más importantes de cada país, en este caso de mi país, premiando a otras personas que la verdad, digamos que no reflejan ese talento, ¿no? Que si tienen el talento, genial. Y también algunos programas que debo criticar, en este caso a los que hicieron, bueno, ya un presidente que no está, ¿no? Vacado,
que hicieron programas para reactivar la economía y le prestaron, ¿no? Hicieron préstamos, ¿no? El famoso Reactiva, ¿no? Para algunas empresas que tenían millones de utilidades, ¿no? Año tras año. O sea, si yo fuera presidente, ¿no? Bueno, en este caso soy escritor, le prestaría a los más necesitados, ¿no? Ni siquiera le prestaría, haría una especie de trabajo, ¿no? Para ellos, para que puedan, digamos, reactivar los negocios. En este caso, no es una ayuda, sino simplemente es una manera de darles un trabajo, ¿no? Porque no es bueno tampoco regalarle las cosas a las personas, sino que puedan valorarlas, que puedan sentir que es su trabajo y deben ser apoyados de esa manera. Sin embargo, se prestó dinero a empresas que no lo necesitaban, a medios de comunicación, imagínate, que nunca dejaron de trabajar. Eso tiene que ser un escritor, criticar esto, no quedarse callado. Así escribas ciencia ficción, la ciencia ficción también maneja el tema de la utopía, ¿no? El sarcasmo, bueno, en este caso también tantas cosas, ¿no? Que se pueden escribir. Claro, ¿no? Y más en esos contextos creo que donde siempre se reúne el hombre, se forman círculos de poder, ¿no? Entonces son complejísimos y también en la literatura los hay. Eso, o sea, no estamos ajenos a eso. Hablando un poco, Manuel, de los escenarios, digamos, para Walpole tenía su escenario predilecto eran los castillos. Para Barker, para Stephen King, el terror circula en la ciudad. ¿Cuáles son esos escenarios predilectos donde se desarrolla tu obra y por qué? Mira, tengo que confesar que para mí esos escenarios, ¿no? Predilectos son las calles, la ciudad, ¿no? Esos seres olvidados, los vagabundos, en este caso las personas sin oportunidad. ¿No? Yo soy de un distrito, de Villa El Salvador, una ciudad bastante progre, ¿no? De clase media baja, por decirlo así. Sin embargo, he tratado de enfocar y quiero vivir de la literatura, ¿no? Tengo ese sueño. Soy economista también, ¿no? Abogado, pero he renunciado a esas dos carreras para forjarme un camino en la literatura. Y es por eso que si tengo que retratar algo, retrato las personas, las historias de la gente, ¿no? Las calles, lo que veo yo en las calles, a esa persona que tal vez está caminando con la cabeza abajo y está pasando por diversos problemas y no sabemos que esa persona se puede suicidar, por ejemplo. O también no sabemos que esa persona ha cometido un delito. Entonces yo trato de descubrir el alma humana, ¿no? Trato de descubrir a esas personas que caminan por las calles, a esos seres olvidados, que también cuando ellos se van, digamos, contaminando, van llevando una vida, consumiendo su vida, ¿no? En el tema también de los vicios, por ejemplo, nos dan una enseñanza. Yo trato de retratar eso, resaltar, ¿no? Que en medio de la miseria de la gente, de las calles, de la ciudad, del país, del mundo, podemos encontrar cosas positivas. No replicar eso, por ejemplo, ¿no? Que alguien lo llevó a un camino equivocado. Y es por eso que el libro se titula, bueno, que va a salir en España, en Terra Nota Ediciones, y que ha sido publicado en Bogotá, Colombia. Pueden pedir sus libros de manera física, ojo, ¿no? Escribiéndome a mí o a la editorial Higuera Editores. Los miedos del mundo. Que los miedos, todos tenemos miedo a la muerte, es un tema universal, también está retratado en el libro. El tema de las injusticias, el tema de las oportunidades, ¿no? La falta de oportunidades. Todos esos temas que plasmaron los grandes escritores como Charles Bukowski, ¿no? Víctor Hugo, el francés también, Víctor Hugo Vizcarra, el boliviano, ¿no? Fernando Vallejo, el colombiano, gran escritor, al que tuve la oportunidad de verlo, ¿no? A unos metros porque estaba asediado por mucha gente en la Filbo en 2019. Y bueno, como también Mario Vargas Llosa, otro de mis maestros, el cual no comparto sus opiniones políticas, por supuesto. Bueno, hablando un poco de nuestro continente, Latinoamérica, hay historias perversas de sucesos que han marcado cada región, cada país. En Colombia tenemos los falsos positivos, ¿no? Muertos por el ejército, madres en busca de sus hijos, ¿no? ¿Qué acontecimiento, qué acontecimiento que tú pudieras escoger de un suceso de la historia de Latinoamérica y que pudieras convertir en una novela o en un cuento que fuera muy impactante, ¿cuál escogerías?
Es una gran pregunta, ¿no? Porque el mundo en general, Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muchas cosas en común en Latinoamérica, ¿no? El tema de que a veces somos muy buenos, ¿no? Buenos en el sentido de que somos muy bondadosos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué quisiera escribir? Algo parecido, creo, no sé si lo lograré, pero con respecto a las venas abiertas, ¿no? De Latinoamérica en este caso, ¿no? Del gran escritor Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, ¿no? Este pensador, hacer algo así, una novela ambiciosa que retrate, por ejemplo, lo que sucede en nuestros países hermanos, Colombia, Argentina, ¿no? Brasil, Perú, Ecuador, México. Nosotros tenemos algo en común, que es la grandeza, ¿no? El tema de nuestras culturas, por ejemplo, la cultura azteca, ¿no? En México, la cultura inca aquí en Perú, Boyacás, ¿no? Allá en Colombia también, ¿no? Algunos bastante conocidos. Nosotros tenemos una cultura muy rica, ¿no? Y creo que sería genial escribir una novela ambiciosa, ¿no? Que retrate desde, no sé, pues desde los principios tal vez, desde la formación de nuestros países, ¿no? Cómo nos vamos separando a través de un personaje, por ejemplo, que se llame Colombia, ¿no? La persona que se llame Colombia, el otro personaje que se llame Perú, así, que retrate la grandeza de nuestros países, ¿no? De Latinoamérica en general. Es una novela ambiciosa que, la verdad, ahora que me lo has preguntado, es algo que me gustaría proponerlo, ¿no? En algún momento escribir. Quisiera aprovechar este espacio, un momento aquí, ya que estamos compartiendo la entrevista en diversos grupos. Algunas no van a salir, ¿no? Por supuesto, dentro del video, porque están en otros grupos. Y aquí, Lian Acosta, desde México, me envió un saludo. Y, bueno, aquí David Higuera, que es un editor colombiano, mi editor, ¿no? Mi amigo. Si me permites, por favor, Juan Andrés, me dice, ¿cómo fue tu experiencia en los colegios de Colombia y qué diferencias encuentras entre el desarrollo lector de Colombia y Perú? Bueno, respondo esto, si me permites, así un minuto. Claro, claro, Sí, claro, claro. en Colombia, como lo comentaba al inicio, Juan Andrés, los chicos leen bastante, ¿no? Porque yo estuve ante un auditorio de 600 personas, prácticamente todo el colegio, ¿no? Y me hicieron preguntas, las recuerdo muy bien, recuerdo a los chicos, recuerdo esas sonrisas, esos rostros, cerca de 12 a 15 alumnos, ¿no? Que estaban al frente y me empezaban a preguntar y repreguntar cómo fue el proceso de escritura de mi libro, ¿no? ¿Qué encuentras también? ¿Qué relación encuentras entre Perú y Colombia? Y la verdad que eh, en mi colegio, por ejemplo, nunca me visitó un escritor. Yo no tuve la fortuna, la suerte, no sé cómo llamarlo, el destino, que un escritor visitara, ¿no? Mi salón, mi colegio. Nunca vino un escritor a mi colegio. Sin embargo, yo creo que en otros colegios van los escritores. Eso se diferencian, por ejemplo, los colegios. A quienes invitan, ¿no? Quienes participan. Colombia es un país grande. Yo me atrevo a decir que más grande que mi país. ¿Y por qué digo esto? Justamente Fernando Vallejo también fue criticado, ¿no? Porque lo quieren más en México algunos y lo detestan en Colombia, ¿no? Sin embargo, yo pienso que Colombia es más grande. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, ¿no? He visto también las diferencias que, por ejemplo, en mi país, yo veo en las calles, ¿no? Yo vivo aquí en un distrito, como lo menciono nuevamente, de clase media baja. Salgo a las calles y veo a los niños, a los adolescentes, ¿no? Que están fumando marihuana, ¿no? Y a veces uno puede llamarle la atención, pero bueno, ya van a ser personas adultas, mayores. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos padres? No critiquemos a veces a los chicos, sino a esos padres que sin pensar tienen muchos hijos y no le dan una buena educación, ¿no? No le dan una educación que debemos merecer todas las personas, desde el hecho que venimos al mundo. Y la verdad que me causa mucha tristeza eso, porque yo soy padre también, ¿no? Y Colombia es un país grande porque yo he visto esa grandeza en Bogotá. Me hubiera gustado conocer otros lugares, ¿no? Por ejemplo, como Cali, Medellín, ¿no? Barranquilla, lugares hermosos también, Caldas. La verdad que Colombia es un país hermoso y yo espero volver muy pronto por allá. Y la verdad que leen mucho, ¿no? Leen bastante. La Filbo es una muestra de ello, ¿no? Sí, 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 lamentablemente, pues somos un continente que lee poco, ¿no? Lee poco. Tenemos una tasa en Colombia
leemos más o menos 2 libros al año, libro y medio, y así más o menos está Latinoamérica. Pero bueno, ahí creo que lo que tú dices de los escritores que van a los colegios, de todas las gestiones que se hacen, pues van haciendo que ese contexto, esta realidad empiece a cambiar, ¿no? Y también de las políticas públicas, ¿no? De que en realidad, pero lo que tú decías al principio es muy real. Al Estado o al gobierno no le interesa que se lean, no le interesa que se aprenda, no le interesa que los jóvenes tengan una mirada reflexiva, objetiva y sean críticos ante la realidad de nuestro país y la realidad de Latinoamérica. Entonces, eso es lo complejo. Pero ahí está el proceso de lo que cada escritor debe hacer, dar un aporte para que esta juventud, pues, en esta juventud se genere un cambio. Vamos con una pregunta que te hace Jorge Torres hace rato, perdón Jorge, había ignorado. Dice, ¿cuáles son tus vivencias, Manuel, que están dentro de tus escritos? Esas vivencias que tú plasmas en tus escritos. Muy bien, gracias por la pregunta a Jorge Torres, ¿no? Reyes, que nos está viendo. Uh -huh. Yo puedo mencionar que esas vivencias están plasmadas, por ejemplo, en este libro, El tiempo y la destrucción. Un libro que es una crítica al sistema universitario. Para mí, la mejor universidad, y la digo de manera directa, del mundo todavía voy a decir, ¿no? Es la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater, mi casa de estudio. ¿Y por qué digo que es esta universidad? Porque un escritor, una persona tiene que ser honesta, ¿no? La verdad que en mi universidad, en esos tiempos, ¿no?, en los que yo estudiaba, los profesores no venían a clases, ¿no? Muchos de ellos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. La mayoría de los profesores que son profesionales, ¿no?, en este caso yo estudié Derecho, laboran en otras universidades privadas. Eso suele suceder. Y pasan más tiempo en esas universidades porque reciben seguramente mayores salarios y no vienen a enseñar a la universidad. Me pasó que muchas veces, no venían los profesores a enseñarnos. Y en esos días, en esos tiempos que uno no tenía clases, yo me iba a estudiar a las calles, en este caso al Girón Quilca. Girón Quilca es una calle de libros, ¿no?, en la cual había muchas librerías, y yo pasaba más tiempo en las librerías que en la universidad. Es así que empecé a leer, ¿no? Descubrí este gran libro, El amor en los tiempos del cólera, un libro que te enseña sobre el amor, sobre esa fuerza, ¿no?, que se necesita para poder sobrevivir en este mundo, o vivir. Y es por eso que escribí este libro, El tiempo y la destrucción. Un grupo de jóvenes que quieren cambiar su sociedad, su país, su mundo, a través de la literatura, de los libros, de ese amor por la amistad. Ellos, a través de las marchas, a través de las protestas, quieren cambiar su mundo, ¿no? Y eso se ha vivido en Perú en noviembre pasado, ¿no?, ya que los jóvenes protestaron, y un poco también, esto no está escrito, obviamente que este libro fue escrito antes, ¿no?, pero hay cosas similares. Aquí hablo de esos años universitarios, esa crítica. Justamente también Jorge, para adelantar ya otra pregunta, ¿no?, nos dice acá, es algo que sí es cierto, si me gustaría alternar la literatura con la política, y es algo que sí, yo tengo el sueño de cambiar mi mundo, mi sociedad, mi familia. El cambio empieza por uno mismo. Si uno empieza a cambiar, tienes esas ganas de cambiarlo todo. Y me ha costado mucho cambiar, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, se sumerge, ¿no?, en ciertas cosas, como por ejemplo puede ser el hábito de tomar, ¿no?, el hábito de la lectura, que por ahí van paralelas. Yo le he aconsejado a algunos amigos, escritores, ¿no?, que a veces por seguir a Charlie Bukowski uno quiere tomar, pero te hace daño al hígado finalmente, te hace daño a la salud. Y me ha costado mucho, te diré, pero hace muchísimo tiempo, ¿no?, que prácticamente no tomo, ¿no? Y si tomo, tomaré una pequeña copa, pero ya no tomo como antes. Es un cambio, es un cambio. Te interrumpo, a mí me pasó algo parecido. Yo duré tomando más o menos como 20 años, imagínate, hartísimo, tomaba todos los fines de semana, pero ya hace 3 años, más o menos 2 años, dejé la bebida, nada, ni un trago, porque pues ese también cliché, digamos, del escritor relacionado con el trago, de que tienes que tomar, que tienes que llevar tu vida a un abismo, llega hasta cierto punto, y en realidad uno se da cuenta que eso no es ser escritor ni es ser poeta. Así es, y uno quiere cambiar la sociedad. Yo en algún momento, está dentro de mis planes, ¿no?, como en alguna ocasión postulé a la Academia Diplomática,
¿no? En mi país, para ser embajador, para ser representante de mi país, y llevar de alguna manera la cultura de mi país al mundo, ¿no? En realidad estamos divididos también por fronteras, hay que decirlo. Sin embargo, yo quiero tratar un poco de cambiar mi sociedad, mi distrito, ¿no? El lugar donde vivo, mi mundo. Quiero que otros jóvenes tengan esa oportunidad de poder tener a un escritor, de poder tener una buena educación, ¿no? Por ejemplo, esta idea parece soñadora, utópica. Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez en su momento, que hubiesen estado de gira por todos los colegios de Colombia, o Vargas Llosa lo mismo en Perú, por todos los colegios. ¿A nadie se le ocurrió esta idea? ¿Que un escritor recorra todos los colegios de su país? Es lo mejor, ¿no? Que alguien le pueda enseñar de manera directa a los chicos, compartir unos 30 minutos, suficiente para que un chico se lleve ese sueño de grandeza, de querer ser, digamos, trascender en la vida. Para eso nacemos, creo yo. Esto no es algo, digamos, de palabrería, simplemente es algo de soñar, ¿no? Que sí se puede cambiar el mundo a través de la literatura, a través de lo que hacemos. Tal vez si no hubiera sido escritor, yo hubiera sido futbolista, te cuento, porque he tenido mucho apego al fútbol, ¿no? Me hubiera gustado ser futbolista, y si hubiera sido futbolista hubiera sido, si no Messi, el segundo, ¿no? Después de Messi, porque uno cuando hace las cosas tiene que ponerle todas las ganas. Tenemos una sola vida, y esta vida hay que aprovecharla al máximo. No sabemos qué hay detrás de, ¿no? Cuando se acabe todo esto, pero yo creo que sí hay más cosas, ¿no? La muerte, no la conocemos y por eso le tenemos miedo. Uno le teme a lo que no conoce. Así que, bueno, ahí está la respuesta. Luchemos por nuestros sueños. En algún momento espero ser alcalde, ¿no? de mi ciudad. ¿Por qué no también ser presidente en algún momento? Está en los sueños. No por imitar a Vargas Llosa, sino porque es algo personal, ¿no? Eso te permite los libros. Te permite soñar. Te permite tener alternativas. Cambiar tu mundo, cambiar esa tristeza que tal vez estás llevando en algún momento. En un momento de mi vida que yo me encontraba triste, me sumergí en la lectura de El amor en los tiempos del cólera, y ese libro me salvó la vida, ¿no? Porque estaba realmente triste. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y también Víctor Hugo Vizcarra, uno de mis grandes maestros literarios. Vale, bueno, ya no, para irnos, Jordi nos dice: el mundo entero tiene algo en común: políticos favoreciendo a grandes poderes económicos y periodistas pagados para ocultar esa verdad. Desde las letras tenemos la obligación de vender ilusión, esperanza y, cómo no, intentar que el mundo abra los ojos, y es muy cierto. Creo que la reflexión es, en este momento, es: en realidad somos una sociedad libre. ¿En realidad somos seres humanos libres o somos seres que estamos influenciados? Y bueno, pero para irnos, que ya llevamos 50 minutos de transmisión, Manuel, regálanos un fragmento bien chévere para esta despedida. Sí, quisiera regalarles este fragmento de un cuento que fue publicado, ¿no? Fue seleccionado para la editorial Sirena de Chile, ¿no? En Chile también valoraron mi trabajo, en México también, la editorial Yo Publico de México, que también seleccionaron uno de mis cuentos. A veces es un poco, ya para terminar, es un poco, digamos, triste, ¿no? Sentir que te leen en otros países. Me pasa, por ejemplo, que me leen en México, me leen en Chile, en España, ahora que ya va a salir mi libro, me van a leer en Terra Ignota Ediciones, ¿no? En Perú también, por supuesto, pero me gustaría, la verdad, que en Perú las cosas sean distintas, ¿no? Por ejemplo, hay grandes talentos en mi país, pero no son publicados por grandes editoriales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Ángel Valeriano, Rodolfo Ibarra, ¿no? En fin, grandes talentos, Carlos Trujillo también, que merecen ser publicados ya en editoriales grandes, ¿no? Que abarcan todo el planeta. Pero en fin, les voy a leer este extracto de uno de los cuentos que fue seleccionado, ¿no? Para un libro con respecto a la cuarentena. Y se titula así: El mejor amigo del hombre. Lleva un epígrafe de José Saramago. Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos. El mejor amigo del hombre, dice así: después de 30 años, volví a ver inmensas colas en los supermercados y bodegas de toda la ciudad. El virus ya llegó al país y el presidente ha declarado cuarentena obligatoria. La noticia se difundía por todos lados. Me sentía muy preocupado
debido a que en todo el día no había encontrado nada de comer en la basura. De pronto, el potente ruido de un patrullero policial sacudió mi tristeza. «Oiga, señor», me dijo en tono poco amigable el oficial, «¿acaso no sabe que nadie puede estar en las calles? ¿No se da cuenta que yo vivo en las calles?». El oficial se hizo al desentendido y me dijo que lo acompañase a la dependencia policial. Después de muchas preguntas y poco interés hacia mis explicaciones, me dijeron que me vaya. No sé cuántos días han transcurrido desde aquella vez, pero siempre recordaré el noble gesto de dos perros de raza pastor alemán que me compartieron parte de la comida que uno de los oficiales les brindó. Gracias, Manuel. Gracias por tu voz, gracias por compartir con Hoja Negra tu experiencia, tu obra y pues eso tan hermoso que es también tu vida ahí puesta en tus relatos y en tus novelas. Entonces te agradezco mucho, pero también quiero agradecerle a todas las personas que nos están observando en este momento, que se han conectado de diversas partes del mundo, también las personas que van a ver este live después, porque queda grabado, y pues agradecerles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Hoja Negra Oficial en Facebook, Instagram y nuestra página web www.hojanegra.com. Recuerde que también si usted es escritor y quiere acceder a estos espacios, no hay ningún inconveniente, puede escribirnos a contacto@hojanegra.com o a los diferentes canales de comunicación que tenemos en Facebook e Instagram. Muchas gracias, Manuel, nos vamos, un abrazo para todos, que estés muy, pero muy, muy bien.